Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con mucho gusto en este jueves 4 de junio del 2020. Seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En esta ocasión nos ocupa el capítulo 2, versículos del 24 al 29. Les invito a que tengan sus Biblias a la mano, su cuaderno de notas. Vamos a estudiar con mucho cuidado esta porción de la Escritura. Voy a leer, les invito a que leamos juntos Romanos 2, 25 al 29 y enseguida hacemos una oración para pedir la dirección de nuestro Señor. Dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios santo y bueno, Padre maravilloso, gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes para estudiar tu palabra. Te quiero rogar, Señor mío, que llenes de bendición los corazones de mis hermanos, que fortalezca, Señor, nuestra fe, que afirme nuestro corazón, Señor, que podamos estar firmes y seguros en entender y comprender tu palabra para ser edificados unos y otros, para ser construidos. Te ruego, Señor mío, que toque nuestros corazones. Te lo pido, te lo ruego, te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora todavía estamos en esta semana en Romanos capítulo 2 versículos 17 al 29 y tendremos un hermoso resumen con el favor de Dios el sábado. Hoy de Romanos capítulo 2 25 al 29 vamos a enfocarnos en explicar acerca de qué es la circuncisión, y mañana con la ayuda de Dios iremos caminando sobre el texto de Romanos 2 25 al 29. Entonces, veíamos aquí que el versículo 25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Este es un asunto muy interesante que vamos a descubrir en esta noche. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. En sí, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión fue la señal del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión fue una especie de cirugía, una especie de operación quirúrgica en la que se corta el prepucio del bebé, una cierta parte de dureza que podría ser calificada como una medida de higiene o una medida de, no sé, mucha gente puede explicar más a fondo en términos médicos o clínicos los beneficios de la circuncisión en los bebés. Pero en este caso, la palabra de Dios nos explica que la circuncisión fue una señal de el pacto de Dios con Abraham. Les invito a que vayamos ahí adelantito a Romanos capítulo 4 versículos 9 al 12. Romanos capítulo 4 versículos 9 al 12. Voy a leer esta porción rápidamente. Dice: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, porque ya veíamos que la circuncisión era un rasgo de identidad,
nacional y religiosa entre el pueblo judío. Entonces dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, Abraham no era circuncidado cuando Dios llamó a Abraham. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo explica que su evangelio consiste en la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree? Otra vez versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, ¿qué significa la circuncisión? Es una identidad del pueblo de Israel, pero representa, es un símbolo de la fe. Es decir, por eso Romanos capítulo 2, versículo 25, dice el apóstol Pablo, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Porque si alguien es transgresor de la ley, de nada le aprovechará entonces la circuncisión. Vamos a documentarnos un poco más en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14. Está dando instrucciones Dios a Abraham y le dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es decir, la circuncisión entonces es una señal. Es la señal del pacto entre Dios y Abraham. Dice versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne y por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne en su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es decir, tendría que ser muy fiel y cuidadoso este rito de la circuncisión, porque significa la identidad de Dios con el pueblo de Israel, o mejor dicho, la identidad del pueblo de Israel en su servicio, en su devoción a Dios. Abraham se circuncidó después de haber creído. Entonces, cuando vemos otra vez Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29, estamos hablando de que la circuncisión es solamente una señal, es un símbolo. No sirve de mucho si alguien es especialmente un transgresor de la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, 25 al 29. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser
incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, ahora el apóstol Pablo está hablando de otra forma de circuncisión, una circuncisión que no es en el prepucio físico, en la carne del varón, sino en el corazón. Es una especie de alivio espiritual cuando Dios quita la dureza de nuestro corazón. Entonces, esta es la explicación más clara y sencilla que puede haber de la circuncisión. Actualmente el pueblo judío realmente no contempla la circuncisión como un código de identidad de ellos. Hay muchos judíos actualmente que se llaman a sí mismos judíos, pero no son circuncidados, aunque Dios le haya dicho a Abraham, cualquier varón que pasare de 8 días de nacido y que no fuere circuncidado sería cortado del pueblo de Israel. Actualmente pues es muy difícil tener una identidad objetiva acerca del pueblo de Israel. El idioma no es una identidad del judío, pues no todos hablan hebreo, por ejemplo. La religión no es una identidad del judío, pues actualmente el 80% de los judíos, y este es un dato de ellos, no practican el judaísmo. Y así podemos seguir viendo algunos aspectos más de la identidad del pueblo judío. La nacionalidad, o sea, el país donde nacieron, tampoco es un rasgo de identidad ya, porque los judíos han nacido en muchas partes del mundo. Bueno, pues la circuncisión del corazón es la que ahora debe ser, según la palabra de Dios en esta porción de la carta del apóstol Pablo, es la del Espíritu. La circuncisión que Dios hace en el corazón en espíritu, no en letra, no en la carne, sino en el espíritu. Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Les ruego, hermanos, que sigan leyendo su palabra de Dios, que tengan pues mucho interés personal en investigar más y leer más la palabra de Dios para encontrar cada vez más satisfacción a todas nuestras dudas y preguntas. Con el favor de Dios nos veremos mañana con la emisión de correspondiente al día viernes, y el sábado, con el favor de Dios, un resumen de esta porción de Romanos 2, 17 al 29. Dios les bendiga, hermanos.